Jesucristo, según San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, queridos hermanos, hoy en este último domingo de Adviento, la Biblia nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. El mensaje de hoy es: tenemos un Salvador, Jesús, y por eso su nombre, Jesús, significa Dios salva a su pueblo de sus pecados. Miren, queridos hermanos, existe la teología católica, que es la que Jesucristo nos dejó, y existe la teología protestante, que es la que el mundo inventa. En la teología católica, que es la que Cristo dejó, Jesucristo es el Salvador del mundo. Y en castellano, ¿qué significa? Que viene a salvar a los pecadores. Entonces, en la teología católica se nos enseña que nosotros somos pecadores y que por ser pecadores, que ya no teníamos opción a salvarnos, Dios manda a su Hijo para salvarnos del pecado y de la muerte. Entonces, el esfuerzo de nosotros, ¿cuál es? El esfuerzo de nosotros es luchar por no pecar, y cuando peque, porque un día voy a pecar tarde o temprano, entonces me voy con humildad, con sencillez, con fe plena a mi Salvador, para que me salve efectivamente del pecado y de la muerte. Ese ejercicio continuado todos los días de mi vida, mientras tenga existencia, eso es lo que me hace a mí ser salvo o santo. La teología protestante es distinta. La teología protestante es: yo pecado no tengo. ¿Y por qué pecado no tengo? Porque Cristo es mi Salvador, vino y murió por mí, y yo puedo cometer todos los pecados habidos y por haber,
Y eso no es pecado porque ya Jesús me salvó. O la teología protestante es convencer a la gente erradamente que no tiene pecado. Es tapar la conciencia, es esconder una realidad que es imposible esconder, es tapar el sol con un dedo. Por eso ustedes escuchan a muchos protestantes decir, yo pecado no tengo. Por eso ustedes escuchan decir a muchos protestantes, yo no me confieso porque yo pecado no tengo. Y por eso usted escucha a los católicos, me voy a confesar. Y usted dice, pero ¿y no se confesó el mes pasado? ¿El mes pasado? Claro, sí me confesé el mes pasado. ¿No se confesó a lo mejor hace 15 días o una semana? Sí, ya me confesé. ¿Y entonces por qué se vuelve a confesar? Porque soy un pecador. Y la gente no lo entiende, y la gente lo critica, y la gente dice, ve, por eso yo no me confieso. Porque me voy a estar confesando y me confieso ahorita y tengo que ir a confesarme otra vez y otra vez y otra vez. No, entonces no me confieso porque voy a volver a pecar. ¿Para qué voy a confesar? La teología protestante está invadiendo el mundo, haciéndole creer que Jesús no es el Salvador, que no tenemos un Salvador. Entonces la teología protestante dice, Jesús perdió el tiempo. Yo no soy pecador, yo no tengo pecado, entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿Cristo es mi Salvador? ¿De qué me va a salvar si yo pecado no tengo? La gente protestante se esfuerza por hacerle creer al mundo que ellos pecados no tienen y de esa manera rechazan al Salvador. El católico entonces dice, yo soy un pecador, por ende, necesito de un Salvador. Y es por eso que usted verá que en todas las misas, nosotros decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Si yo he pecado mucho, necesito un Salvador. Si no he pecado, no necesito un Salvador. Y por mi culpa, y nos damos golpes en el pecho. Y eso nos lo critican los protestantes. Y nos lo critican los ateos. Esa gente, los católicos, esa vieja, la pasando ese golpe de pecho en la iglesia. Y eso es verdad. ¿Y por qué no damos golpe de pecho en la iglesia? Porque resulta que 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y decía, yo pecado no tengo. Y el otro era un pecador y se daba golpes en el pecho y decía, Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Y dice que el Señor se apiadó del hombre, lo salvó, pero al otro no. ¿Qué quiere decir en castellano? Que todos somos pecadores. ¿Ahí hay una buena noticia? No, ahí no hay buena noticia. Ahí está la realidad. Partamos de una realidad. Somos de carne y hueso, somos humanos, somos pecadores. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ante el mugre, Dios dejó el agua para que nos bañemos. La buena noticia es que el mugre es el pecado y que el sacramento de la confesión es el agua de la gracia por medio de la cual Jesús nos limpia, nos purifica y usted y yo tenemos que bañarnos cada vez que nos sentimos sucios. No como ciertas personas que se bañan por ahí una vez al mes. No. Tienen que bañar todos los días. Yo me paro a las 3 de la mañana a bañarme. Estos días no, porque estoy apestado, ¿qué voy a hacer? Pero todos los días a las 3 de la mañana. ¿No? Hay gente que no se baña un mes, no. Igualmente en la confesión. En la confesión es, yo tengo que limpiar mi alma. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si el diablo nos hizo caer, ahí está Adán y Eva, nos hizo pecar, y el hombre perdió el reino, el paraíso, la buena noticia es, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Nos mandó un Salvador para que podamos salir del pecado porque estamos metidos en él toda la vida. Entonces Jesús nos saca del pecado para vivir en la gracia de los hijos de Dios.
Y eso es constantemente. Entonces, la buena noticia es, aunque sus pecados sean negros como azabache o rojos como escarlata, Dios tiene tanto poder, tanto amor, tanta misericordia con la persona humilde, con la persona que reconoce su miseria y su pecado, que aunque sus pecados sean negros como azabache o rojos como escarlata, Dios dejará su alma blanca como la nieve. Cuando el ser humano ve eso, dice, náguara, esta es la mejor noticia que yo he podido recibir. A eso se le llama evangelio. Y ese es el centro del cristianismo. Un Salvador. Viene a salvarme de mis pecados. A ustedes y a mí nos enseñaron que no podíamos pecar. Que papá no podía pecar, mamá no podía pecar, el hermano no podía pecar, el vecino. Y si peca, lo señalamos, lo marcamos, lo tildamos, lo odiamos, lo rechazamos. Pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es distinto. El evangelio es el que no tenga pecado, lance la primera piedra. El evangelio es todos somos pecadores y no tenemos por qué juzgar. No juzguen, no seréis juzgados. No condenen, no seréis condenados. O perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Dios nos invita a tomar conciencia que yo soy un pecador. Y como yo soy un pecador, debo tener compasión, misericordia con las otras personas que me rodean, que también son pecadores. Y que por el hecho de que sean pecadores yo no las tengo que juzgar y condenar, se le toca a Dios. En todo caso, yo le puedo predicar, evangelizar para que deje ese estilo de vida. Eso sí, pero no puedo rechazarle, pero no puedo juzgarle, pero no puedo condenarle, porque Dios no nos juzga ni nos condena, porque Dios nos perdona. Y Dios no nos ha nombrado a nosotros jueces de los demás. Y es ahí donde el diablo trabaja, porque el diablo nos hace creer de que tenemos que ser impecables. ¿Quién es el santo? El que nunca peca. Mentiras, eso no, solo Dios. ¿Quién es el santo? El que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Pero no solamente yo, también mi compañero. Entonces, cuando nosotros conocemos el Evangelio de Cristo y decimos, si Dios es el Salvador, no es Salvador mío solamente, ahorita lo vamos a leer, es Salvador de todos, de todos. Si es Salvador de todos, entonces si mi hermano se equivoca y pecó distinto a mí, porque somos distintos, va a cometer otro pecado, yo no lo juzgo ni lo condeno. Le tiendo la mano y lo ayudo a levantar, porque nunca necesito tanto de un amigo o de un hermano como cuando estoy caído. Y nosotros somos al revés. Cuando la persona está bien, somos amigos y le tendemos la mano. Pero el día en que caiga, abrimos un hueco, lo enterramos vivo y nos le montamos encima y lo tapamos de tierra. Ese no es el evangelio. Pero no solamente con los demás. La teología protestante ha invadido el mundo a tal punto que la gente cuando peca se siente como que ya no tiene remedio. ¿Por qué? Porque si el protestante no peca, por eso no se confiesa porque no tiene pecado, y usted se acerca a un protestante y dice, yo pecado no tengo, y está la iglesia de los protestantes llena y ninguno tiene pecado, por eso ninguno se confiesa, entonces usted dice, yo soy un bicho raro, ellos no pecan y yo soy un pecador. Ay, yo sí quisiera meterme a evangélico. ¿Para qué? Para no pecar como ellos. No es que ellos no pequen, es que ellos no reconocen su pecado para dejarse salvar por Cristo.
¿Y por qué no reconoce su pecado? Para atraer a la gente y decirle, venga conmigo, porque aquí somos santos y allá son una parranda de pecadores. Pero el Evangelio de hoy dice, en el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 1, versículo 21, la buena noticia, que Jesucristo vino al mundo, le pusieron por nombre Jesús, por un propósito claro, por una razón teológica, escuche. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, ¿Por qué se llamará Jesús? porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primero, el pueblo está lleno de una parranda de pecadores. Segundo, Dios cuando ve eso, envía a su Hijo, que se llama Jesús, para que la gente tenga la convicción plena de la buena noticia. Él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que la primera condición para ser salvo es ser pecador. Y no es que entonces, dice Pablo, entonces quiere decir, como algunos nos critican, que nosotros decimos, vamos a pecar entonces para que abunde la gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No, cuando Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, significa que somos una parranda de pecadores, pero que Dios es tan grande, tan grande, tan grande en su amor y en su misericordia, que es capaz de perdonar eso y mucho más con tal y haya un corazón contrito, porque a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero el trabajo del diablo es llevarle la contraria a Dios. Si Jesús significa Dios salva al pueblo de sus pecados, entonces el diablo cumple dos funciones para condenar a la persona. Primera, hacerlo pecar. Y cuando pecamos, nos apartamos de Dios y perdemos la gracia. Entonces el diablo ya ahí nos opaca. Pero hay solución. Dios mandó a su Hijo, que significa Jesús, que significa el Salvador. Hay solución. Puedo buscar al Salvador. Entonces cuando el diablo viene con la segunda forma de dañar al ser humano, el diablo le dice, no, tu pecado no tiene remedio. Tú no tienes remedio. Tú eres así, no puedes cambiar. Tu pecado Dios no te lo va a perdonar. Entonces cuando la gente dice, ¿para qué me confieso si yo soy un pecador y voy a seguir pecando? Es el diablo que le está diciendo, tú no tienes remedio, no te dejes salvar. No solamente te hizo pecar, sino ahora te dice que no puedes salir de ahí, que Jesús perdió el tiempo y no te puede salvar. Segundo, de la última, dice el diablo, Dios no te puede perdonar. Y por eso muchas personas, a pesar que se confiesan, andan pensando que su pecado no le fue perdonado. A mí me da mucho dolor cuando encuentro católicos que vienen y me dicen, mire padre, yo cometí tal pecado, pero todas las veces que voy a confesarme, lo confieso. ¿Por qué? Porque yo siento que no me ha sido perdonado. Tonto. El perdón es fe, no sentimiento. No es si usted siente o no siente. Es usted cree o no cree. Oye, si Jesús dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados después de haberle dicho, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, vayan. Y le sopló el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. ¿Lo creo o no lo creo? Si creo que Jesucristo hizo eso y que efectivamente se realizó, entonces yo creo que mis pecados son perdonados. Por eso una persona
Que por ejemplo, una persona robó y le dice, padre, mire, yo vengo a confesarme que yo robé. Claro, eso yo ya lo confesé la vez pasada y la vez antepasada pero es que yo creo que ya, o sea, yo no siento que Dios me ha perdonado. Esa persona no ha activado su fe. Y el diablo le está robando la salvación porque ya Jesús te perdonó. Si usted se arrepintió, si usted confesó sus pecados y el sacerdote le dio la absolución, tus pecados te son perdonados, aunque no sienta nada, solamente active su fe. Jesús es el Salvador. Y entonces, cuando usted se confiesa, debe salir del confesionario tan feliz, tan dichoso de haber recibido el perdón y comenzar una nueva vida. Y por eso cuando nosotros nos vamos a confesar, no tenemos que usar la teología protestante. El padre le dice, ¿y cuáles son sus pecados? Yo pecado no tengo. ¿Y cuánto tiempo tiene sin confesarse? 5 años. ¿Y no tiene pecado? A usted lo agarró la teología protestante y el diablo lo tiene por su cuenta. No es que no tenga pecado, es que usted no ha reaccionado y no ha reflexionado, no ha hecho un examen de conciencia y no ha visto su pecado. Pero si usted ve su pecado y con humildad confiesa su pecado, el Señor le perdona. No tiene que explicarse mucho, simplemente tiene que decir su pecado y punto. El sacerdote no le importa cómo fue, con quién fue, no, eso no le importa. Simplemente pequé y listo, pequé en esto y punto. Y ya, el con quién, el cómo, el dónde, eso no le importa al cura. Ya, listo, no le importa al cura. El cura le importa simplemente que usted vaya a confesar su pecado y a él lo que le importa es darle el perdón de parte de Dios y punto. Sea el pecado que sea, para eso está. Mire cómo la Biblia presenta lo que pasó en la humanidad. ¿Por qué usted y yo estamos celebrando el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. En Romanos capítulo 5, versículo 6, nos viene a presentar exactamente quién es Jesús. ¿Por qué lo llamamos el Salvador? Y si es el Salvador, ¿en qué consiste esa salvación? ¿Y para quién es la salvación? ¿Solo para mí o para todos? Y si es para todos, ¿por qué yo no soy capaz de ponerme el corazón de Dios o sentir como Dios y ser capaz de descubrir que mi hermano es un pecador y que yo tengo que tener misericordia con él y ayudarle a salir del pecado, pero nunca juzgarle ni condenarle? Escuche como dice Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Subrayen eso. A su tiempo murió por los impíos. Murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, ¿pudiera ser alguno osara morir por el bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿Escucharon? Porque, ¿otra vez? Porque Dios muestra. mas Dios muestra su pecado para con nosotros. No me lea mentiras. Otra vez. Mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor. Dios muestra para que el mundo entero vea su amor. A ver, ¿cómo es que Dios muestra el amor? ¿Y cómo es que ustedes y yo, hijos de Dios, mostramos amor hacia la familia,
hacia los vecinos, hacia los demás. Dios muestra su amor. ¿Cómo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Ay. Así se muestra el amor. Sabiendo Dios que nosotros somos pecadores, pecador desde el vientre de mi madre, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Entonces, Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, a sabienda de que somos pecadores, Él nos salva. Habrá quien pueda dar la vida por un justo, pero por un pecador, yo no. O sea que la Biblia presenta el actuar humano. Por un pecador yo no. Que se condene, que se vaya para el infierno. Por un pecador no. Yo por ese no meto la mano. ¿Por qué? Porque usted no ama. Porque usted no tiene amor. Y así se manifiesta el amor. El amor se manifiesta hacia el pecador cuando usted sabe que esa persona ha pecado. Mas, sin embargo, a sabiendas de que ha pecado, ni lo juzgan, ni lo condenan, sino que le tienden la mano para que esa persona se levante. Llámese su suegra, llámese su madre, llámese su hijo, llámese su esposa, llámese su esposo. Así se manifiesta el amor. Y Dios nos ha dado el ejemplo. Tanto amó Dios al mundo pecador, sabiendo que somos pecadores, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Habrá quien muera por un justo, pero por un pecador, bueno, así manifiesta Dios su amor. Y si Dios manifiesta su amor así, ¿usted cómo lo manifiesta? Que eso es sinvergüenza. Pecó, yo no se la perdono. Perdone. ¿Y tú amas? Así manifiestas el amor. Nunca olviden que Jesucristo, el Señor, dijo: a quien más se le perdona, más ama. A quien más se le perdona, más ama. Y luego dijo: y a quien más ama, más se le perdona. Que traducido al castellano es: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo perdonando amo. Tú ámame a mí perdonándome como yo perdono al que me ofende. En eso consiste. Es un dar para recibir. O yo recibo y doy. Recibo el amor de Dios que ama al pecador y me manifiesta así su amor salvándome. Pues yo también manifiesto ese amor buscando la salvación de los pecadores. Los fariseos, que hay muchos dentro de la iglesia, ama a los buenos, pero odia y rechaza a los malos. Dentro de eso están los protestantes, que ama solamente a los buenos, pero a la parranda de pecadores católicos no los ama. No, hermano, así no es. Todos somos pecadores. Y ahí está la muestra del amor de Dios. Y Jesús es el Salvador, porque a sabiendas de que nosotros somos pecadores, dio la vida por nosotros. Y escuchen lo que sigue. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos a causa del pecado, pero fuimos, la palabra clave, reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Ya estamos reconciliados con Él. Ahora usted y yo, al recibir la buena noticia, somos felices porque podemos alcanzar la vida.
Pero soy un pecador, sí, pero ya Cristo murió por nosotros, ya tenemos la dicha solamente de ir a buscar su salvación en el ministerio de la reconciliación. Sigue. Y no solo esto, Atención. Y no solo esto. sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué hemos recibido con Jesucristo? La reconciliación. ¿Qué hemos recibido con Jesucristo? La reconciliación. La reconciliación. No pierdan esa palabra. Hemos recibido con Jesucristo la reconciliación. Es un regalo. Así me salva Cristo, la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Que el mismo Pablo lo diga. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. ¿Qué es la reconciliación? Segunda de Corintios 5, 19. Porque hemos recibido, nos dio gratis, después de ser una parranda de pecadores, sabiendo de que somos pecadores, Dios nos dio la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? ¿Y cómo nos la dio para nosotros recibirla? Porque Él nos da la reconciliación. ¿Cómo la recibimos? Dale a ver. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ajá, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué es? Porque Dios reconcilió y nos dio ese regalo, la reconciliación. ¿Qué es eso? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es la reconciliación? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ah, eso es lo que el diablo nos quiere robar. La reconciliación que Dios nos trae. Y cuando entonces Jesucristo nos perdona y no toma en cuenta nuestros pecados, que son muchos, a Él que le importa, que es muy grande, a Él que le importa. Lo importante es que creas en Él y busque la reconciliación, donde Él no toma en cuenta los pecados. ¿Y qué pasa? Así que somos embajadores. No, le falta un pedacito. Perdón. Y nos encargó a nosotros. Ese pedacito no me lo puede quitar, porque si me quita ese pedacito, perdemos todo. Nos convertimos en protestantes. Por eso los protestantes son protestantes, porque se comen ese pedacito que Luis estaba comiendo. Y ya está que se metió protestante Luis. Porque eso lo quitan los protestantes. Miren ustedes que Dios nos trae la reconciliación. O sea, que Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Ajá. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Escuche otra vez. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ah, ya entiendo. Dios estaba reconciliando, o sea, no tomaba en cuenta los pecados del pueblo. Perfecto. Y ahora, ¿quién tiene que predicarle al mundo que Dios manifiesta su amor, perdonando todos los pecados, y así nos reconcilia? Porque manifiesta su amor, porque somos pecadores, y Él, sabiendo que somos pecadores, nos perdona. ¿Y quién va a llevar ese mensaje al mundo? Nosotros. Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. Pero no solamente la palabra, el mensaje. También el ministerio. O sea, que tenemos que convencer al mundo, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, desde la palabra de Dios, llevándole la buena noticia al pueblo para que el pueblo disfrute de la salvación. Eso se llama el mensaje de la reconciliación. Pero en el versículo 18 dice que esa reconciliación donde Dios no toma en cuenta los pecados, a sabiendas de que somos una parranda de pecadores, eso viene de Dios. Así manifiesta Él su amor. Pero luego, para que usted y yo podamos alcanzar esa reconciliación, Dios le dio
ese encargo, ese ministerio a los hombres. Ponga cuidado. Y aquí es donde entra en juego el sacerdote. Escúchelo. Versículo 18. El 18. Y todo esto proviene de Dios. La reconciliación, el perdón de los pecados, ¿de quién proviene? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Lo que estamos hablando. Ya no toma en cuenta nuestros pecados. Gracias a Cristo, Jesús, el Salvador, que salva al pueblo de sus pecados. Perfecto. Pero ahora vean cómo continúa en la historia salvando a todos los pecadores que se acerquen a su misericordia. Vean. Y nos dio. Aquí está. ¿Otra vez? Y nos dio. Esto es lo que los protestantes dicen. Mentira. Dios no le dio a los hombres el ministerio de la reconciliación. Pero la Biblia, Reina Valera, dice que sí nos la dio. ¿Otra vez? Y nos dio. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿No les dice nada? La buena noticia es que si es verdad que Dios manifiesta su amor a los hombres, perdonando sus pecados, que Dios sabe que tienen o que tenemos, entonces eso viene de Dios, que no lleva cuenta de los delitos y que a nosotros nos dio la palabra de la reconciliación. Tenemos que evangelizar, pero no solamente la palabra, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa el ministerio? El trabajo, el encargo de perdonar los pecados al ser humano. Ustedes lo recuerdan, no hay necesidad de leerlo, de Juan 20, 23. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. 21. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces Jesús sigue salvando, sigue siendo nuestro Salvador, sigue siendo Jesús. ¿Por qué sigue siendo Jesús? Porque sigue salvando al pueblo de sus pecados. ¿Cómo? A través del sacramento de la reconciliación, a través de sus ministros. Entonces es cuando San Juan capítulo 1, versículo 8, primera de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos viene a mostrar así, ya traducido al castellano en la Biblia Reina Valera, estamos leyendo la Biblia Reina Valera, traducido al castellano, lo que enseña la Iglesia Católica, así como lo enseña la Iglesia Católica. Y aquí se destruye la doctrina protestante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿De dónde tenemos que partir para recibir al Salvador? Reconocer que somos pecadores. Porque si ustedes y yo no reconocemos que somos pecadores, Jesús perdió el tiempo, porque Jesús vino para salvar al pueblo de sus pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. De aquí partimos nosotros, que los protestantes no solamente engañan, sino se engañan, porque dicen que ellos no tienen pecado y por eso no se confiesan. Pero la Biblia es clara. Si un protestante dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Si un católico dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Repítalo por tercera vez. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No nos engañemos. No nos dejemos engañar por el mundo. El trabajo que usted tiene que hacer no es tapar la conciencia y decir yo pecado no tengo. El trabajo que usted tiene que hacer es un examen de conciencia y decir sí soy un pecador. Y por eso me confieso. Y la verdad
no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Ahora vean el sacramento de la reconciliación, el ministerio dado en manos de los hombres. Véanlo. Si confesamos nuestros pecados, Cosa que no hacen los protestantes, cosa que sí hacemos los católicos, que creemos en el Salvador, confesamos nuestros pecados porque Él nos está reconciliando a través de los sacerdotes que Él le dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Si confesamos otra vez, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? A ver, ¿seremos perdonados o es un invento de los curas? Vamos a ver. Otra vez. Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ah, listo. Tu fe, mi fe, basada en la Sagrada Escritura, me deben convencer a mí que si yo reconozco mi pecado y confieso mi pecado, Dios cumple su palabra. Por eso no debo dudar. Cuando yo me confieso no debo dudar. Yo ya me confesé, pero yo aborté. ¿Cuál es el problema? ¿Se confesó? ¿Estaba arrepentido? Sí. Ya no lo vuelva a recordar más nunca, ni lo vuelva a confesar más nunca. Ya Dios te lo perdonó. Listo. Él es fiel. ¿Para qué es fiel? Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Listo. Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Entonces, ¿qué? ¿Listo? Vive la gracia, vive la alegría de la salvación, disfruta. Esa es la buena noticia. Eso es lo que estamos celebrando. Por eso ustedes y yo estamos esperando la Navidad, cuando Jesús, el Salvador, nace. Por eso nos estamos preparando. Por eso hay una alegría, por eso se llama Evangelio. Porque Dios nos salva. Porque no es una mentira, nos perdona. Al punto que nuestros pecados quedan perdonados y ya. Listo. Listo. No lo dudes. No lo dudes. Hay unos grupos de apostolados que yo no sé quiénes enseñaría, pero me he encontrado en varias partes del mundo donde dice que parejas, por ejemplo, que llegan y dice el marido: padre, ¿sabe que yo le fui infiel a mi mujer? Y fui al grupo y me dijeron que tenía que confesarle a mi esposa. ¿Su esposa lo sabe? No. ¿Y para qué se lo va a confesar a su esposa? Porque el grupo me dice que tengo que confesarlo para que Dios me perdone los pecados. Su esposa no es sacerdote. Usted tiene que confesarle con el sacerdote. Y Dios le perdona los pecados. ¿Para qué se lo dice a su esposa? Para traspasarle el corazón, destruirle el corazón. ¿Para qué? No, ella no es Dios, ella no es sacerdote, listo ya. Pero es que si no se lo confieso a ella, Dios no me lo perdona. Si usted se arrepintió, conoce que es su pecado, se arrepintió, le confiesa su pecado, Dios se lo perdona. Y si Dios se lo perdona, ¿qué hace usted recordando ese pecado? ¿Para qué carga con ese pecado? ¿Para qué carga arrastra con ese pecado? Ya déjelo atrás. Ya Dios olvida los pecados. Tranquilo. Solamente sea sincero con Dios. Sigue diciendo el Evangelio. ¿El Evangelio? Bueno, estamos leyendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, entonces decimos que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que todos éramos pecadores. Y si yo digo que yo no tengo pecado, entonces Dios es mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, pues entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y decimos que Dios es mentiroso. Sigue. Y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, la palabra de Dios no ha llegado a nosotros. ¿Y cuál es la palabra de Dios?
que todos somos pecadores. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Que Jesús vino a salvar efectivamente, precisamente, a los pecadores. Y yo soy uno de ellos. Por eso me da risa cuando los evangélicos dicen, es que el cura es un pecador. Ay, sí, descubrieron América. Claro que somos pecadores. Y si no somos pecadores, entonces no necesitamos de Cristo nuestro Salvador. Sí somos pecadores. Y necesitamos del perdón. Y necesitamos del Salvador. Y cuando nos confesamos, recibimos el perdón y decimos, gracias, Señor. Bendito sea porque nos salva. Nos sigue salvando. No se cansa de salvarnos. Y viene el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Vean la cantidad de amor que hay en esa palabra. Otra vez. Hijitos míos. Está condensado el amor de Dios en esa palabra. Otra vez. Hijitos míos. ¿Y por qué nos llama hijitos míos? Para que se sientan, ¿cómo es? Amados, para que se sientan consentidos, para que se sientan lo mejor. Hijitos míos. No nos odia, nos ama. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Ahora vean ustedes el no pecar en la Biblia, que es igual al no pecar en la Iglesia Católica. Y es distinto al no pecar de los protestantes. Porque el no pecar de los protestantes es, yo no peco. Yo soy perfecto y no peco. Yo pecado no tengo. Ese es el no pecar de los protestantes. El no pecar del católico es, yo lucho por no pecar. Estoy alerta para no pecar. Pero sé que un día voy a pecar y voy a necesitar del Salvador. Y no es problema cuando peque, pues no me voy a desesperar como Judas, que por desesperarse se fue y se ahorcó, sino voy a llorar como Pedro para recibir el perdón de Dios. Hijitos míos, no pequen. Ahora vean que la doctrina católica es bíblica. A pesar de que usted y yo tenemos intención de no pecar, a pesar de que luchamos por no pecar, un día, tarde o temprano, vamos a pecar. Escuchen, otra vez, hijitos míos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aleluya, aleluya, vamos a pecar. ¿Y qué hacemos cuando pequemos? Cuando alguno haya pecado, ¿qué hacer? Tapar la conciencia y decir yo pecado no tengo. Y hacerle creer al mundo que ellos no tienen pecado porque tapan la conciencia. A ver, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él vino por los pecadores. No pequemos. Pero si hemos pecado, no se desesperen. No se quiten la vida como Judas, no se amarguen la vida. Acudamos a Cristo. Abogado tenemos ante el Padre, Cristo Jesús. Por eso llama a Jesús, el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Pero ese Jesús nos salva a través de sus ministros. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Él sigue perdonando. No es el cura que nos perdona, es Cristo que nos perdona. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué significa que Cristo es la propiciación por nuestros pecados? Significa primero que Él es el que nos perdona. Y segundo, significa que usted no tiene que pagar ni medio al cura para que le perdone. Ya Cristo pagó. Por eso usted va a confesar. ¿Y cuánto le cobra el cura por confesarse? Nada. Ahora, segundo, usted no tiene que pagar nada para recibir el perdón. Y la penitencia no es el pago para que su pecado sea perdonado, que es la ignorancia de Ricardo Arjona. ¿Se acuerda que en la canción se ríe de la confesión y dice, ay sí, con un Padre Nuestro y una Ave María, el que mató va a resucitar al muerto? O va a pagar eso.
No es que el Padre Nuestro, la Ave María o el credo o lo que le mande el cura no es para pagar, porque el pago, la propiciación de ese pecado es Cristo. O sea, Él murió por ti, ya pagó el precio. Entonces, ¿qué es la penitencia? La penitencia es: no te vayas a tu casa sin agradecer a Dios que te perdonó gratuitamente tus pecados. La penitencia es prohibido irse a su casa sin decirle a Dios gracias. Entonces el Padre Nuestro o el Ave María o lo que le manda el cura es para decirle a Dios gracias. Se acuerda de los 10 leprosos, todos fueron sanados, uno regresó a dar gracias y dijo Jesús: ¿y dónde están los otros 9? Uno solo vino a dar gracias. Esa es la penitencia, dar gracias a Dios porque no solo me perdonó, sino que no me cobró por perdonarme gratuitamente. Entonces la penitencia es: no seas desagradecido, vete a agradecerle a Dios por el perdón de los pecados. Queridos hermanos, esta es la revelación. A eso hemos venido hoy a la Eucaristía, a sabernos perdonados por Dios, a sabernos pecadores, pero pecadores redimidos, a saber que vamos un día a pecar porque somos débiles, carne y hueso, pero que no nos podemos quedar tirados, que eso tiene solución y Dios es capaz de limpiarnos y purificarnos completamente. Solamente que tenemos que dar el paso de buscar su misericordia. Papá Dios, qué grande amor nos ha tenido, que a pesar de que sabe que somos pecadores y conoce nuestros pecados, y a pesar de que a veces pecamos sabiendo de que es pecado y lo hacemos, tú no por eso nos odias, sino que nos manifiestas tu amor, dándonos el perdón, la reconciliación, no tomando en cuenta nuestros pecados. Y no conforme con eso, quisiste que esa reconciliación estuviera tan cerca de nosotros que la dejaste de manos de los hombres, dándonos a los sacerdotes el ministerio de la reconciliación. A quien ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Tanto has amado al mundo, Señor, bendito seas. Ayúdanos a disfrutar de esa salvación que tú nos traes. Que no se quede solo en palabras, que al escuchar tu palabra seamos capaces de reconocer que esa misericordia viene de ti, que esa reconciliación viene de ti y que nosotros nos dejamos salvar y nos gozamos y nos gloriamos de esa salvación que tú nos traes a través de tu Hijo Jesucristo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.